¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la tercera clase de trigonometría. En este tercer vídeo vamos a ver una parte muy importante que también repasasteis el año pasado, que son las reducciones al primer cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que a partir de las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante vamos a poder calcular las razones trigonométricas de ángulos que no estén en el primer cuadrante. Fijaros que lo vamos a ver de cuatro maneras distintas, o más bien cuatro tipos distintos según donde esté colocado el ángulo, y vais a ver que es muy fácil. Fijaros, vamos a empezar en este primer caso, nos vamos a centrar aquí. Aquí tenemos siempre nuestra circunferencia agoniométrica, donde vamos a considerar un ángulo alfa, ¿de acuerdo? Ese va a ser nuestro ángulo de referencia siempre, ese ángulo alfa siempre va a estar en el primer cuadrante. Y lo que vamos a hacer es considerar o estudiar las razones trigonométricas de un ángulo que esté en el segundo cuadrante, ¿de acuerdo? Pero que sea de la siguiente manera, pi menos alfa. Es decir, 180 si lo pasáramos a grados menos alfa. Estamos hablando, por ejemplo, que si aquí tuviéramos un ángulo de 30 grados, allí tendríamos un ángulo de 150, 180 menos 30. Pues bien, de nuestro ángulo alfa conocemos su seno, suponemos, ¿no?, que conocemos su seno, y conocemos su coseno, ¿de acuerdo? Recordad lo que veíamos en la primera lección, donde colocábamos el seno, donde colocábamos el coseno. Pues bien, si os dais cuenta de ese ángulo pi menos alfa, que realmente es este ángulo de aquí, ¿vale? De ese ángulo nos damos cuenta que su seno mide lo mismo que el seno de alfa, y su coseno en valor absoluto también mide lo mismo, pero con una pequeña diferencia, y es que esta es la parte positiva del eje y esa es la parte negativa, con lo cual, ¿qué podemos decir? Que el seno de pi menos alfa es exactamente igual que el seno de alfa, y que el coseno de pi menos alfa es, en valor absoluto, como el coseno de alfa, pero como está medido en el otro cuadrante, le cambiamos el signo. Ojo, que al que le cambio el signo, es decir, dirás, ya, pero no has dicho que el negativo es este, ¿por qué se lo cambias a este? Claro, porque yo estoy calculando las razones trigonométricas de pi menos alfa. Las razones trigonométricas de alfa yo ya las sé. Entonces, por eso digo que el seno de pi menos alfa es igual que el seno de alfa, y el coseno de pi menos alfa es el coseno de alfa, pero cambiado de signo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí vendríamos con el ejemplo este que os decía de 30 y de 180 y de 150. Si a mí, por ejemplo, me dicen calcula las razones trigonométricas de 150, yo diría que el seno de 150, por lo que acabamos de ver, es lo mismo que el seno de 180 menos 30, y por lo que acabamos de ver, el seno de 180 menos 30 es lo mismo que el seno de 30. Y como yo el seno de 30 me lo sé, que es un medio, pues ya lo he calculado. De la misma manera, el coseno de 150 será lo mismo que el coseno de 180 menos 30, y por lo que acabo de ver, eso es lo mismo que menos el coseno de 30, ¿vale? Con lo cual, a partir de un ángulo del primer cuadrante, en este caso el ángulo de 30 grados, que es el caso del ejemplo, puedo calcular las razones trigonométricas de un ángulo que no esté en el primero, que esté en el segundo. Bueno, pues aquí lo que hacemos es lo mismo. ¿Qué pasa si consideramos alfa y ahora nos vamos al primer cuadrante, pero hacemos un pi medios menos alfa? Pi medio, recordad que es en radianes, en este caso sería 90 menos alfa. Por ejemplo, si este ángulo fuera 30, pues 90 menos alfa sería 60. Si este ángulo fuera 15, pues 90 menos alfa serían 75. Bueno, si os fijáis, esa medida, la medida del seno, coincide, si estuviese bien dibujado y todo, ¿verdad?, con esa medida, con la medida del coseno. En cambio, la medida del coseno de aquí coincide con ese seno. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Que el seno de pi medios menos alfa, el seno de pi medios menos alfa, coincide con el coseno de alfa, ¿veis? En cambio, el coseno de pi medios menos alfa, el coseno de pi medios menos alfa, coincide con el seno de alfa. Y si os dais cuenta, esto ya lo sabíamos,
Porque cuando veíamos las razones del ángulo de 30 y del ángulo de 60 el otro día, decíamos, el seno de 60 es el coseno de 30 y el coseno de 60 es el seno de 30, al revés, ¿verdad? Decíamos seno de 30, un medio, y eso era el coseno de 60. Y con el coseno de 60, lo mismo. O con el seno de 60, igual al coseno de 30. ¿Vale? Con lo cual, eso ya lo sabíamos. Bien, ¿qué pasa si ahora en vez de considerar pi menos alfa o pi medios menos alfa, lo que hacemos es pi más alfa? Es decir, en este caso, un caso parecido sería, si aquí considerásemos un ángulo de 30 grados, sería 180 más 30, o sea, 210 grados. Bueno, si os fijáis, el seno de alfa mide lo mismo que el seno de pi más alfa, con la diferencia que este está medido en el eje positivo y es en el eje negativo, con lo cual tienen signos distintos. Y el coseno de alfa mide exactamente lo mismo que el coseno de pi más alfa, pero también cambiado de signo porque aquí estamos en el eje negativo. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Que el seno de pi más alfa es igual que el seno de alfa, pero cambiado de signo. Y el coseno de pi más alfa es igual al coseno de alfa, pero cambiado de signo. Insisto, con el ejemplo que decíamos antes, pues por ejemplo de 210. Si a mí me piden calcular, sabiendo las razones de 30, por ejemplo, calcula las razones de 210, pues entonces yo tendría que decir que el seno de 210 es igual al seno de 180 más 30, y el seno de 180 más 30 es menos el seno de 30, menos un medio. De la misma manera, el coseno de 210 es lo mismo que el coseno de 180 más 30, o sea, por lo que acabamos de ver, perdón, aquí he puesto un menos, pero esto es un más, 180 más 30, pi más alfa, pues esto sería menos el coseno de 30, ¿de acuerdo? Como veis, muy sencillito. Simplemente es hacernos el dibujo en la cabeza y verlo. Y en el último caso, lo que hacemos es ver ángulos que estén reflejados en el cuarto cuadrante. Es decir, nosotros podemos considerar los ángulos en sentido positivo o en sentido negativo. Habitualmente, siempre nos movemos en la circunferencia goniométrica, nos movemos en contra de las agujas del reloj. Y eso es lo que llamamos el sentido positivo. Es decir, si yo me muevo en ese sentido, los ángulos son positivos. Pero podría moverme en sentido contrario y hacerlo en este otro sentido. Entonces los ángulos serían negativos. Es decir, yo puedo considerar el ángulo de 30 o puedo considerar el ángulo de menos 30 si me voy hacia abajo, ¿vale? Que es lo que llamamos alfa y menos alfa. Bueno, pues si os dais cuenta, si eso fuese 30, eso fuese menos 30, esa medida es la misma. O sea que el seno en valor absoluto es igual, lo único que cambia es que aquí es positivo y ahí es negativo. Y el coseno, si os dais cuenta, es el mismo, porque está medido en el mismo eje. Con lo cual, ¿qué podemos deducir? Que el seno de menos 30 es como el seno de 30, pero cambia de signo. Y el coseno de menos 30 es exactamente igual que el coseno de 30. ¿De acuerdo? Como veis, es muy sencillo. Como veis, lo único que hay que hacer es haceros las circunferencias y en un momento sois capaces de razonar cualquier ángulo de cualquier cuadrante. Esto no es una cuestión, como digo, de aprendérselo de memoria, sino que tú lo puedes razonar. Si a ti te ponen un ejercicio y te dicen, oye, yo te doy las razones trigonométricas, por ejemplo, del ángulo de 15 grados. Ahora me tienes que calcular las razones de 75. Pues tú dices, espérate, 75 es lo mismo que 90 menos 15. Ah, 90 menos 15, estamos aquí. Pues el ángulo de 90 menos alfa se comporta de esta manera. Pues entonces yo sabría que el seno de 75, 90 menos 15, es como el coseno de 15, que lo tengo, que me lo ha dado el ejercicio. Y el coseno de 90 menos 15, de 75, es igual que el seno de 15, que me lo ha dado el ejercicio. Entonces, como veis, es muy fácil, es simplemente ir tirando del hilo. Y bueno, aquí tenéis toda la explicación.
darle un repaso, mirarla tranquilamente. Las dudas sabéis que me las podéis consultar o bien por correo electrónico o bien dejando un comentario en el canal. Y bueno, os invito a todos a que os suscribáis, a que se lo comentéis a vuestros amigos y bueno, vamos a intentar un poco ir aprendiendo todos juntos. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.